Sumamos otros contenidos a nuestra revista Buenos Días. ¿Qué es una lista roja de especies? ¿Por qué podemos decir que las amenazas de extinción de la flora inciden en la seguridad alimentaria de cada zona, incluso de manera muy preocupante en Cuba? Sobre el tema trata el siguiente trabajo del proyecto Cultivar Conciencia a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio. Al documentar detalles sobre la biodiversidad y su evolución, ya en el siglo XIX y principios del XX, naturalistas como Charles Darwin o Alfred Russell advirtieron sobre la extinción de ciertas especies. Sin embargo, no es hasta 1964, con la creación de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se consolida el primer esfuerzo global y sistemático para catalogar el riesgo de extinción de especies a nivel mundial. Las listas rojas se consideran un barómetro de la vida. Son la fuente principal de datos sobre la conservación de animales, hongos y plantas y se basan en un sistema de categorías y criterios que permiten clasificar las especies en alto riesgo de extinción global. Estas categorías son extinto o extinto en estado silvestre, peligro crítico o en peligro y vulnerable para especies amenazadas de extinción a nivel casi amenazado para especies próximas a los umbrales de amenaza o que se encontrarán amenazadas si cesan las medidas de conservación en vigor que les están específicamente destinadas. Preocupación menor para especies evaluadas con un riesgo de extinción menor y datos insuficientes para, precisamente, especies no evaluadas a causa de la insuficiencia de datos. Hasta la fecha se han examinado más de 163.000. De ellas, el 28% del total están amenazadas. La lista roja proporciona detalles sobre el área de distribución, el tamaño de las poblaciones, el hábitat, el uso, la ecología y las amenazas de las especies. Sobre cómo estos procesos implican a la agricultura, estaremos conversando hoy. Las listas rojas son un elemento clave en la toma de decisiones. Se emplean, por ejemplo, como guía en acuerdos internacionales, entre ellos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. También tienen muchas otras implicaciones. Alejandro Palmarola, presidente de la Asociación Latinoamericana de Botánica y de la Quinta de los Molinos, uno de los escenarios en medio de la urbe habanera con mayor número de especies pertenecientes a la flora y apreciables por el público, hoy nos explica varios detalles sobre el tema. Evidentemente no tenemos fondos, no hay dinero en el mundo para conservar cada una de las especies que están en riesgo de extinción. Y hacía falta un mecanismo que estableciera prioridades, que dijera cuáles necesitaban más o menos fondos, dinero, proyectos, esfuerzos. Es un mecanismo que además establece la creación de grupos de trabajo multidisciplinarios en cada país para analizar las especies. En Cuba desde el año 2003 existe un grupo nacional para la evaluación de las especies de plantas. Un reto importante es crear lo mismo, un mecanismo que permita avanzar en la evaluación de las especies de animales. Los primeros estudios sobre el estado de conservación de la flora cubana datan de principios del siglo XX. Pero no es hasta 1983 que aparece el primer trabajo que evaluaba y compilaba 959 especies en amenaza o en peligro de extinción para el archipiélago. La última edición de la Lista Roja Cubana es del año 2016, aunque en 2021 se actualizaron algunos datos. El grupo de plantas realmente fue precursor en el país en temas de conservación. Ha hecho ya 2 listas rojas publicadas, una tercera en proceso de publicación, que ha permitido saber el estado de conservación de prácticamente el 100% de las especies de plantas. Hay muchas especies que se han categorizado en un momento como extintas. Esto ha permitido enfocar esfuerzos en buscarla, en saber si realmente la especie estaba extinta y de pronto aparece y cambia de categoría. Siempre digo que las categorías de amenazas no están tatuadas en el nombre de la especie. Las categorías de amenazas son categorías que cambian con la aparición de nueva información. Al tener nueva información disponible, los expertos conocen nuevas localidades, exploran nuevos lugares del país, que todavía tenemos muchos lugares inexplorados.
encuentran poblaciones pequeñas remanentes dentro de las áreas protegidas y eso cambia completamente el estado de conservación de la especie y se vuelve a hacer la evaluación, se somete a la evaluación de la Comisión para la Supervivencia de las Especies y queda aprobada. En este proceso dinámico para la evaluación de las especies de la flora, donde además se capacitan nuevos expertos que promueven iniciativas a favor de la conservación, han jugado un papel fundamental en Cuba varios investigadores del Jardín Botánico Nacional, como por ejemplo el Dis Rafael Becker, quien es curador principal del herbario ubicado en este lugar, una colección científica de plantas con sus diferentes partes secas como registro para los posibles estudios. Los herbarios tienen una historia muy antigua porque fueron y han sido la base de los estudios sobre la flora de los diferentes lugares del mundo, pero también sirven como los datos para elaborar listas florísticas, para saber cuáles son las especies que viven en determinado lugar, qué especies estuvieron en un lugar que ya en ese lugar no existen, dónde buscar las especies en determinados lugares. Y entonces los herbarios se especializan en determinadas regiones. Nosotros estamos ubicados en la zona del trópico, la zona más biodiversa del planeta, y en particular Cuba es una de las islas con mayor riqueza florística del mundo. Por tanto, es lógico de que tenga herbarios que permitan estudiar esa riqueza de su flora. Por ejemplo, en el herbario de nosotros existen plantas que antes estaban en el Vedado, en La Habana o en La Habana Vieja. La ciudad ocupó todos esos lugares, pero gracias a esos registros que todavía se encuentran en nuestro herbario, se sabe cuál es la flora de esos lugares. La flora del archipiélago cubano tiene un estimado entre 7.000 y 7.500 especies. El territorio insular más rico en plantas, según la lista roja del 2016. Sin embargo, es también la segunda isla con más especies de plantas extintas en el mundo. En el año 2021 se reportaban 22, 4 desaparecidas de forma definitiva regionalmente, 772 en peligro crítico de extinción, 512 en peligro, 396 vulnerables y 518 amenazadas. Entre las especies en peligro crítico están el roble real, la palma azul, la palma corcho y la magnolia cubensis. La lista roja cubana realmente es de muchos años, de mucha perseverancia en la investigación sobre las especies que son evaluadas bajo determinados requisitos, o sea, distribución geográfica, cuál es el rango de distribución de las especies, las amenazas a las cuales ellas están sometidas, cuál es la dinámica de la población, cuál es la estructura de esa población y esencialmente lo que se da es el estado de conservación a nivel nacional de esas especies que son evaluadas. Idealmente debería realizarse cada 5, cada 10 años. Eso está en dependencia, por supuesto, de que se pueda compilar toda la información. Eso requiere de mucha investigación, requiere también de expediciones en el campo, in situ, estar verificando los datos. Las amenazas a la flora de Cuba son realmente las amenazas que nosotros tenemos identificadas para la biodiversidad cubana en general. La expansión de actividades socioeconómicas, tenemos por supuesto también el comercio ilegal de algunas de nuestras especies de la flora. Incendios forestales en el caso de Cuba tiene una connotación también especial. Y hay otro tipo de amenazas que son un poco más indirectas, le hablamos como que son amenazas subyacentes, que tienen que ver con que no se reconozca el valor que realmente tienen esas especies, o que los asuntos vinculados a la conservación de las especies no se incluyan en las estrategias de desarrollo a nivel de los sectores. La flora de Cuba no escapa de esas amenazas. En la actualidad, más de 70 parientes silvestres de plantas cultivadas en el planeta, importantes como el maíz, el frijol o la papa, se encuentran en amenaza de extinción. Esa pérdida de diversidad genética incide directamente en la seguridad alimentaria. Por esto, el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro de Humboldt, por sus siglas INIFAT, se ha convertido en la sede del Banco Central de Germoplasma del país, un elemento esencial en la preservación del patrimonio genético vegetal, aspecto en el que se ha especializado la investigadora Lianne Fernández Granda, una de las voces autorizadas cuando de recursos fitogenéticos hablamos.
Como parte de la lista roja, nos explica varias de las amenazas que atentan contra especies destinadas a la alimentación. El uso intensivo de la tierra, ya sea para procesos ganaderos o sistemas agrícolas, llevando el monocultivo, eso trae pérdida de biodiversidad. Otro elemento importante es las afectaciones por el cambio climático, el exceso de temperatura, la sequía extrema, las inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos que también nos están afectando. La utilización de especies exóticas traídas a nuestro país, como es el caso de muchas especies invasoras, también han promovido el desplazamiento de algunas especies cubanas. Consideramos desde el punto de vista agrícola que hay especies de alto interés, como algunas especies silvestres afines a las cultivadas, a donde podemos encontrar de género Anonaceae, donde está la chirimoya, el anón, los mameyes, que están restringidas a determinados sitios, y para eso Cuba ha promovido un quehacer de financiamiento a partir de proyectos internacionales donde vincula la conservación in situ con la conservación ex situ, porque muchas de estas especies no se adaptan a las condiciones ex situ, o también el financiamiento no es asequible para todas esas especies poderlas llevar a condiciones ex situ. En el orden de incorporar otras especies de importancia para la alimentación y la agricultura, sería honorable valorar la posible inclusión de especies como el Phaseolus lunatus, que es una especie subutilizada, que es el frijol caballero, que hay una gama de colores y que se utiliza en todas las regiones de Cuba, fundamentalmente en la región oriental. Esa se siembra generalmente en las cercas perimetrales de las casas. Otro elemento importante sería, en el caso del maíz, variedades muy reconocidas internacionalmente, como es el cubano amarillo o el amarillo cubano, que en las décadas del 50 del siglo pasado tuvieron un gran esplendor a nivel regional y a nivel internacional estas variedades. Una práctica importante que puede contribuir a la conservación de material genético de plantas cultivables valiosas para Cuba es la implementación y desarrollo de biofábricas. Hoy el INIFAD cuenta con una de ellas gracias al apoyo del proyecto Abama para el autoabastecimiento con enfoque territorial. Podríamos multiplicar, regenerar y conservar material libre de plagas y enfermedades, material endémico de Cuba que esté con posibilidades de peligro de extinción o que tenga también alguna amenaza por alguna plaga o enfermedad. Cuando uno emplea esta técnica novedosa de cultivo in vitro a través de la biofábrica, puede ayudar en un corto tiempo tener material de propagación en abundancia y poderlo distribuir a diversas zonas del país o reintegrarlo a aquella zona donde en algún momento estuvo y por alguna causa se perdió. La dimensión real del impacto que causa la pérdida de la diversidad vegetal aún no es comprendida del todo, aunque muchos sí le ofrecen la atención que merece por su significado. Reducir entonces esa presión directa sobre la diversidad biológica, promover su uso sostenible, mejorar los procesos que inciden en la protección de la genética, las variedades y de los propios ecosistemas resulta vital para nuestra supervivencia.